buenas noches, fíjese que tengo un invitado especial hoy, qué bueno que está con nosotros aquí en Comuniqué Channel y la verdad un personaje de la nación, y yo le doy las gracias a Luis Raúl González Pérez, quien es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y agradezco muchísimo que me haya dado esta oportunidad y sobre todo a nuestros televidentes de Comuniqué Channel. Muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo. La verdad es que los organismos públicos defensores de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos necesitamos de los medios de comunicación como aliados en el trabajo que realizamos. Gracias por la oportunidad, gracias por poderme dirigir a Comuniqué Channel, a su auditorio. Para mí es una gran oportunidad. Bueno, México ahorita está atravesando por una situación que el mundo ya está atropellándolo para que aplique bien los derechos humanos, y bueno, ha recibido la visita ahorita del comisionado especial de la ONU, el señor Al-Hussein. También estuvo la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos con Enrique Álvarez y Casa, mexicano por cierto, que nos representa, y se le hizo al presidente y a los mexicanos una propuesta pues por los acontecimientos que han sucedido últimamente, ¿no? Pero a mí me gustaría que explicara lo que realmente derechos humanos en México hace y qué es, porque a veces tenemos una percepción diferente, inclusive hasta los empresarios. Mire, es muy sencillo. Lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales de derechos humanos es buscar que se respete la dignidad de las personas. ¿Cómo se traduce esta dignidad de las personas? Que se respete su libertad, derecho a la igualdad, su derecho a no ser discriminado, su derecho precisamente a la salud, a la protección de la salud, su derecho a la educación, su derecho a vivir en condiciones adecuadas. Y lo que hace la Comisión Nacional es verificar que se cumplan las hipótesis normativas contenidas en las leyes. Es decir, lo que México requiere es que todos, autoridades sobre todo, hagan lo que la ley les permite. Y los ciudadanos también podamos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. O sea, ambos tenemos que estar atentos al cumplimiento de la ley. Me decía usted de las visitas de los organismos internacionales. Hay que ponerlo en contexto. México, por voluntad propia, se insertó en el concierto internacional. Eso es un mérito. Es decir, decidió insertarse en el sistema universal, el de la ONU. Tenemos 9 comités que monitorean a nuestro país. Tenemos la presencia de un representante del Alto Comisionado. Tenemos el sistema interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana. Incluso en la Corte Interamericana hemos tenido como presidentes a 2 ilustres mexicanos, don Héctor Fix Zamudio y don Sergio García Ramírez. Y en la Comisión Interamericana tenemos un comisionado que es Jesús Orozco, y en la Secretaría Ejecutiva Emilio Álvarez y Casa, efectivamente. Entonces, estos organismos hay que entenderlos, no son ni deben de ser sustitutivos de las instancias nacionales, son complementarios y subsidiarios. Entonces, aquí lo importante es que lo que abone para que no haya violaciones a derechos humanos o cuando éstas hayan sucedido, se repare precisamente el daño causado a las víctimas de violaciones a derechos humanos. En donde ya México está trabajando, inclusive ahorita la Procuraduría metió una nueva fiscalía en donde va a haber un departamento, un fiscal especial para las investigaciones de las personas desaparecidas. O sea, el gobierno ya está trabajando en esta parte de cumplir con los derechos humanos. La Procuraduría, leía yo ayer, ya instaló una fiscalía especial para atender uno de los temas sensibles que tenemos en el país, que es las desapariciones. Entonces, en esa perspectiva está el tema que bien comenta, lastimoso, de 43 jóvenes desaparecidos, en donde la CNDH, el 23 de julio, dirigió un documento a la PGR haciéndole saber que le hizo saber 26 observaciones de acciones que no habían realizado y que son importantes para avanzar en el perfeccionamiento de la investigación y poder conocer
el resultado de la misma a partir de evidencias. Le hizo también recomendaciones al Estado, a la Fiscalía Especial, y algo muy importante, recomendó, explicitó a la Secretaría Ejecutiva, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la atención de las víctimas, de los familiares, en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. Es decir, es una comunidad, en este caso Ayotzinapa, donde se tiene que reconstituir el tejido social, la atención victimal a nivel colectivo. Entonces me parece que es importante el trabajo que estamos haciendo desde la Comisión Nacional con investigaciones objetivas, imparciales, sustentadas en evidencias. México también trabaja mucho ahorita en todas estas reformas a su Constitución, siempre ha trabajado, pero parece que los mexicanos, y aquí ya hablo por la sociedad civil, vivimos en dos Méxicos, uno que prepara unas leyes y otro que no las cumplimos. ¿Cómo puede una Comisión Nacional de Derechos Humanos contribuir para que los mexicanos se preparen, para que el mexicano tenga esa parte de respeto que a veces no tenemos? Y hablo de la sociedad, ya no estoy hablando de los políticos ni sociedad. Yo creo que tocaste un tema fundamental. Los ciudadanos, los gobernados, necesitan conocer sus derechos, conocer las instancias que pueden defenderlos, pero también necesitan estar imbuidos del espíritu de cumplimiento de la ley, de sus propias obligaciones. Y voy a poner un ejemplo. El ciudadano tiene que entender que no puede pasarse un alto, que no puede, digamos, tirar la basura, faltar la autoridad en lugares inadecuados, faltar el respeto a una autoridad. Y la autoridad tiene que entender que no puede excederse en los límites que le impone la propia ley. Entonces, sociedad y autoridades tenemos que coadyuvar para que todos simplemente retomemos el espíritu del cumplimiento de la ley. Lo que este país necesita es fortalecer su Estado de Derecho, que se ha debilitado, y necesitamos una cultura del cumplimiento de la ley. Ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene programas muy amplios hacia las autoridades, por un lado, de sensibilización del respeto de los derechos humanos hacia el gobernado, y hacia los ciudadanos en términos de darles a conocer sus derechos, pero también estar muy claros de que se tiene que atender el espíritu de las leyes. Bueno, estoy con Luis Raúl González Pérez, él es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Nos vamos a un corte, ahorita regresamos. Continúo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Y bueno, nos quedamos en nuestra charla y un punto muy importante que yo mencioné antes de que comenzáramos esta entrevista, la percepción de los empresarios, la percepción de muchos ciudadanos es que a veces derechos humanos intervienen en casos que supuestamente hasta defienden a los criminales. Yo no creo que derechos humanos, la verdad, esté actuando así, pero es una percepción que tenemos muchos los mexicanos. Mire, déjeme comentarle, es una percepción equivocada, porque decía yo hace unos momentos, la Comisión Nacional, las comisiones locales de derechos humanos, defendemos algo básico, intrínseco, que es la dignidad de las personas. Las leyes constitucionales, las contenidas en los tratados internacionales, en las leyes nacionales, orgánicas o generales, las elaboran el poder constituyente, el poder revisor de la Constitución, los congresos federales o locales. Y lo que hace la comisión, las comisiones de derechos humanos, es verificar que el contenido de esas leyes se aplique. Parte del problema, usted lo decía y lo decías muy bien, es que en México tenemos muy buenas leyes, tenemos grandes avances normativos, pero no se reflejan en la cotidianidad. Nosotros defendemos a las personas que se colocan en una hipótesis normativa que les concede un derecho. Y voy a dar un ejemplo. Defendemos a quien no recibe justicia. Alguien que fue víctima de un delito y que no se le procura justicia es motivo
de la atención de las comisiones locales. A alguien que no recibe un servicio médico, que le niegan una medicina o que incurren en alguna negligencia, son atendidos por las comisiones de derechos humanos. A alguien que le niegan el servicio de educación, son atendidos por derechos humanos. O sea, una cantidad de derechos que atienden las comisiones de derechos humanos. Y también, déjeme decirle, que las personas que son presuntas responsables de un delito, los congresos o el Poder Constituyente les otorgó derechos, y derechos que tienen que ver con algo muy sencillo, y lo voy a traducir en términos de que no pueden ser afectados en su integridad física para demostrar una culpabilidad. Es decir, no se puede perseguir el delito cometiendo delitos. Lo que necesitamos es policías competentes, policías profesionales, y por eso se está buscando fortalecer esos cuerpos policiales. Entonces, en ese sentido, la Comisión Nacional y las comisiones locales defendemos a las personas que las leyes, la Constitución o los tratados les otorgaron un derecho, independientemente de la situación en la que se encuentre. Déjenme comentarle también cómo pretendemos tener una sociedad que busca vivir en paz, en tranquilidad, si descuidamos, por ejemplo, un principio que está en la Constitución, el 18 constitucional, si no atendemos el tema de los reclusorios. La reinserción social implica precisamente eso, y si lo abandonamos, no estamos cumpliendo con algo que nos mandató el poder constituyente. Y voy a dar un ejemplo para que se vea la dimensión de la importancia que tiene esta circunstancia. Algún representado, por ejemplo, de las organizaciones de ustedes, empresarios, que injustamente fuera acusado, que fuese torturado para que se confesara de un fraude o de una defraudación fiscal o de otro tipo de conductas, ahí se estaría vulnerando los derechos humanos, porque se estaría cometiendo delitos para tratar de resolver un delito. ¿Sí? Entonces, lo que hace Derechos Humanos es que a quien infrinja una norma, el que cometa un delito, que le aplique el máximo rigor de la ley. Y hay un principio general: de acuerdo a la conducta es proporcional la sanción, que se le aplique ese rigor, pero las leyes establecen que se le respete el debido proceso. Y el debido proceso es también que no se vea expuesto a torturas, malos tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que tenga posibilidades de defensa. Yo creo que es la certeza jurídica que tenemos para vivir en una sociedad en convivencia. Acabando con la impunidad que a veces se aplica mucho aquí en México, aunque ya se está trabajando en transparencia y en lo que es corrupción en nuestro Congreso, pero Derechos Humanos tiene recomendaciones para estos dos temas tan puntuales y necesarios en México, en donde la corrupción, pues yo también vuelvo a mencionar, la sociedad también participa y en mucho, porque para que haya corrupción se necesitan dos partes. Y la transparencia, pues es la parte donde también la sociedad no ha aprendido a exigir a los que tienen pues en este momento las cuentas y que las tienen que rendir. Tocas un tema fundamental, que es ahora el derecho fundamental de acceso a la información en poder del Estado. Y es un derecho fundamental de los ciudadanos, es una contraloría social, lo podría llamar así, que tiene el ciudadano para pedir información sobre la gestión pública. Y esto es fundamental. Y yo coincido contigo, el tema de la impunidad, tenemos niveles altos de impunidad asociados al concepto de corrupción, asociados a un tema de seguridad pública en algunas regiones del país agudizada, y al tema de violencia también. Entonces, en ese sentido, creo que un derecho humano fundamental es el acceso a la justicia de víctimas de delito, y ahí es donde tenemos un grave problema, niveles altos de impunidad. Y ahí la Comisión Nacional ha emitido, como las comisiones locales, ha emitido importantes recomendaciones. Bueno, y para terminar este bloque y ya entrar al tema, porque
viene en 53 países de 4 continentes que están trabajando acá y en unas mesas muy interesantes. Nos vamos a un corte y me gustaría regresar con este tema porque, como dije al principio de la entrevista, México ya está siendo atropellado, aunque no suene bonita la palabra, pero por los cambios en derechos humanos internacionales y que tenemos que aplicar, ¿no? Nos vamos a un corte, ahorita regresamos. Continúo con Luis Raúl González Pérez, él es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, terminé el bloque anterior mencionando que hay aquí en Mérida, y agradecemos mucho esta visita de 4 continentes, hay gente de muchísimos países, 53 para ser exactos, y pues el motivo por el cual se reunieron aquí, ¿cuál es, presidente? Sí, nada más hago un comentario. La intervención de los organismos internacionales, tanto del Sistema Universal, el Alto Comisionado, por ejemplo, o del Sistema Interamericano, no son complementarios, son de colaboración, de coadyuvancia. Yo decía que son subsidiarios de las instituciones nacionales, y yo creo que la decisión de México desde hace muchos años fue insertarse en ese concierto internacional, y es positivo en la medida en que podamos ir avanzando precisamente en la instrumentación de lo que se recomienda para el respeto de los derechos humanos. El objetivo de esta reunión se inscribe precisamente en esa coadyuvancia. Esta reunión se organizó precisamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con el Comité Internacional de Instituciones Nacionales de Defensa de Derechos Humanos y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y qué se busca? Precisamente enfocarnos en temas que las comisiones de derechos humanos tenemos que involucrarnos. Está en nuestro mandato, además, que son los derechos económicos y sociales, que son importantísimos. ¿Por qué? Porque si no hay las condiciones mínimas para que determinados grupos vulnerables puedan acceder a derechos como la alimentación, la educación, la protección de la salud, ¿en qué medida van a poder ejercer otros derechos? Entonces, la ONU recientemente, ¿sí?, aprobó los objetivos de la Agenda 2030, es decir, lo que se va a hacer del 2015 al 2030 son 17 objetivos y 169 acciones. E inmediatamente, ¿sí?, los ombudsman estamos aquí reunidos de 4 continentes, 53 como bien lo decías, para, como dice el eslogan, el lema, que nadie se quede rezagado. Y los ombudsman no buscamos quedar atrás, sino ser impulsores precisamente de que se combate el hambre, se combata la pobreza, se tenga educación de calidad, no cualquier educación de calidad, que se atienda los temas del medio ambiente, que se busque precisamente los objetivos de la paz. No puede haber, ¿sí?, respeto a derechos humanos donde no hay paz, no hay tranquilidad, ¿sí? Y donde no hay respeto a la naturaleza también. El tema de la naturaleza, que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, los ombudsman estamos hoy trabajando y vamos a hacer la declaración de Mérida precisamente para comprometernos en lo que nos toca realizar para coadyuvar con las instituciones del Estado en el avance de esas metas. No es posible, por ejemplo, que en México tengamos todavía 5 millones de analfabetismo. Entonces tenemos que trabajar para erradicar eso, ¿sí? Pero tenemos que avanzar en la cobertura, que se avance en la cobertura de educación, por ejemplo, superior. Andamos por un 34%. Entonces, por citar algún tema, el tema del derecho a la salud, ¿sí? Tenemos que hacer llegar esa protección a la salud a todos los sectores y con perspectivas diferenciadas. No es lo mismo la atención a la salud de, por ejemplo, mujeres indígenas, ¿sí?, de niños, de niñas, el tema de migrantes. Entonces, creo que la agenda al 2030 requiere de todos los sectores, público, privado, social y, desde luego, de los gobernados. La polaridad de la riqueza es también un
un problema mundial, ya está reflejado en todo el mundo, y veo que tiene también esta reunión un desarrollo sostenido hacia estas naciones, estos países, y sobre todo donde hay esta polaridad, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que cuando hablamos de pobreza y de estos temas y de esta agenda, es porque en el sustrato está el tema de la desigualdad. La brecha enorme, ¿sí?, que se tiene en el mundo, ¿sí?, en regiones, ¿sí?, del cual no estamos exentos, pero por eso el compromiso de trabajar y que las políticas de Estado se materialicen de esa manera, y ahí debemos estar los ombudsman. Y yo estoy cierto que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, que lo constituyen 32 comisiones estatales y la Comisión Nacional, y por cierto, y lo comento con esa apertura, hay una excelente relación y comunicación con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán. Tiene un gran entusiasmo, tiene una gran visión, y hemos acordado trabajar estrechamente en favor de impulsar, por un lado, la capacitación, y por otro lado, colaborar en temas que no sean comunes. Sí, estuvo con nosotros, inclusive hay varios concursos que estuvimos presentando y que estamos difundiendo en el canal, y con esa parte yo quisiera cerrar. Agradecer muchísimo las palabras que dijo sobre Yucatán, sobre nuestros mayas, sobre estas palabras que mencionan el respeto a los derechos humanos que se tiene desde la antigüedad. Yo conversaba con unos amigos en un programa que también hay algo que nos enseñó nuestra historia, que el respeto al derecho ajeno es la paz, de don Benito Juárez, y que pocos mexicanos aplicamos. Las palabras y la visita de todos ustedes, todos los ombudsman, pues aquí para Mérida y para Yucatán ha sido sumamente importante, y agradezco mucho a nombre de los yucatecos las palabras que mencionó sobre nuestro pueblo. Pues es que nos sentimos orgullosos los mexicanos de contar con un patrimonio cultural como es el estado de Yucatán en sus diferentes regiones, y sobre todo la gran cultura de los mayas, en donde destacamos, y quise hacerlo para que el mundo conociera, o sea, los representantes de los países que están aquí presentes conocieran precisamente cómo los mayas impulsaron las matemáticas, impulsaron el calendario, ¿no?, en donde con 13 meses de 20 días, y cómo también desde la gastronomía tienen una riqueza fundamental, y desde luego surgió ahí incluso lo del cacao. Y como bien lo decías, el tema de la paz, uno de los pioneros en su tratamiento fueron los mayas. Así es. Pues yo le agradezco muchísimo, señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y pues que su visita aquí sea placentera. Creo que mañana se van a pasear las ruinas, y pues creo que ahí va a disfrutar mucho de nuestra cultura, y le agradezco muchísimo esta oportunidad. Venir a Yucatán es disfrutarlo desde que uno entra a la ciudad. Muchas gracias. A Mérida. Nos vamos a un corte, y le agradezco mucho porque esta entrevista, créame, la vamos a tener en YouTube, y fue muy especial, y espero que la haya disfrutado. Gracias. Buenas noches.